Experiencias académicas, culturales y personales compartidos por estudiantes internacionales en el TEC de Monterrey. Welcome to the space in which students from all over the world share their exchange experiences with us. Una visión única de quienes llegan a nuestro país y la travesía de los que se van en busca de una experiencia global. Esto es Global Connection con Carolina Alcántara. Iniciamos. Bienvenidos a Conexión Global, yo soy Carolina Alcántara, asesora de programas internacionales y hoy vamos a explorar las vidas de, en este caso no estudiantes, sino van a ser partners, porque hoy tenemos el episodio especial de Partner Days, donde vamos a hablar con socios estratégicos del Tecnológico de Monterrey que nos van a compartir un poquito sobre su experiencia acá en el Tecnológico de Monterrey siendo socios. O sea, y pues esto creo que es muy valioso porque nos da otra perspectiva, no solamente la de los estudiantes, sino las personas que están detrás de los intercambios. Entonces, pues sin más por el momento, quiero presentarles a nuestros invitados especiales de hoy. Tendremos a Andrea Roher. Hola, ¿sí? Encantada, sí. ¿Sí lo dije correctamente? Sí, perfecto. Andrea Roher, sí. Roher. Es que como que es una la R H, suena un poco diferente, sí, con H, sí. Y oye, ¿de dónde es el apellido? Suizo-alemán. Wow, no, con razón. Sí, está pero bueno, soy originaria mexicana, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Pero bueno, llevo mucho tiempo viviendo en Suiza, ya con el TEC de Monterrey. Bueno, hablaremos tal vez más tarde. Sí, claro. Sí. Y también tenemos a Álvaro Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, pues buenos días, pues un gusto que estén acá y pues comenzamos el programa. Están escuchando Conexión Global, Global Connection, aquí en Texas Radio. Crónicas de un intercambio, la experiencia de vivir en México. Chronicles of an Exchange. Y pues empezamos con la primera parte del programa, que es Crónicas de un Intercambio, pero esta vez le vamos a dar como un cambio más hacia qué es su experiencia como socios con el Tecnológico Monterrey en cuanto viene al enviar estudiantes de intercambio. O sea, y también cuál ha sido su experiencia el venir acá, porque lo que tengo entendido, y ustedes ya me comentarán un poquito más, ya tienen mucho tiempo conociendo el Tecnológico Monterrey y siendo socios, entonces creo que su perspectiva pues puede ser muy amplia, y al igual pues me gustaría que también nos dijeran pues un poquito más de su universidad. Entonces pues vamos a comenzar por eso, de qué universidad son parte de, y pues de ahí ya continuamos. Empezamos. Bueno, pues nosotros tenemos más de 15 años conociendo al TEC de Monterrey. Empezamos con un programa de TaylorMade hace muchísimo tiempo. Hemos recibido muchos mexicanos en Suiza, hemos enviado también suizos a México y la experiencia la verdad es que es bastante buena. Nosotros, bueno, somos la Universidad de Ciencias Aplicadas de la Suiza Occidental, venimos desde Ginebra hasta Friburgo. Yo represento lo que es la Escuela de Negocios de Friburgo, pero tenemos un sistema un poco como el TEC, descentralizado. Entonces tenemos escuelas como lo repito, de Ginebra, el estado de Vive, nosotros en Friburgo como tal, y nuestros estudiantes pueden ir a cualquiera de los campus también. Nuestros estudiantes cuando vienen a México, escogen también los diferentes tipos de cambio. Tenemos estudiantes que han venido en el sistema antiguo, como en el sistema TEC 21, que es para nosotros un poco nuevo. Y bueno, la verdad es que la colaboración con ustedes ha sido bastante interesante. Tenemos digamos que nuestro valor diferencial ha sido siempre el diploma Financial Management, que es un diploma que se imparte en inglés completamente. Los estudiantes terminan un certificado después de 6 meses. Y bueno, evidentemente la cultura lo iniciábamos siempre en el semestre de primavera. Y ofrecíamos un poco de la cultura suiza. Y como somos un estado bilingüe, sus estudiantes pueden estudiar aparte, como valor agregado también, el francés o el alemán. Y la ventaja que tenemos, bueno, es que al ser yo mexicana también promuevo mucho el venir a México, porque evidentemente y desafortunadamente la imagen mexicana siempre ha sido un poco, es que es peligroso. ¿Y qué hacemos? Es que tengo miedo, pero no quieren ir, o sea, es una barrera como tal. Y al yo iniciar esta idea de decir, bueno, es verdad que no es Suiza,
pero también es verdad que hay muchos lugares en los cuales puedes sentirte seguro, y lo hablábamos en las cenas últimamente y hace muchos años, es el hecho de dar el paso, es el hecho de querer venir y conocer la cultura. Todas las veces que mis estudiantes se vienen a Suiza, siempre regresan encantados, y aunque hayan tenido algunas veces, no siempre, experiencias particulares de acercamientos a lo mejor con algún robo o tal, siempre dicen, lo repetiría, pero sin ningún problema. Entonces creo que es romper ese paradigma de decir, bueno, date la oportunidad de conocer y de ir a México. Y desde que yo tomé esto hace 10 años, siempre tenemos suizos que han venido a México constantemente, no ha parado. Y bueno, mexicanos hemos recibido también. Ahora se ha diversificado un poquito en el diploma, pero bueno, estamos aquí intentando también, en la última feria que tuvimos, Álvaro, fue hace 5 años, entonces nos conocemos ya desde hace mucho tiempo. Bastante tiempo. Te dejo ahora hablar un poquito y presentar, porque si no, bueno, yo... Interesantísima, y además porque tenemos ahí muchos temas comunes. Bueno, por mi parte, pues vengo representando al Instituto de Estudios Bursátiles, que somos socios del TEC desde el año 2001, lo cual llevamos ya un cuarto de siglo colaborando entre las dos instituciones, y sí que a lo largo de estos años sí que hemos notado un cambio en el paradigma de la educación y la relación entre el TEC y el IEB. Lo que empezó siendo un programa de envío de estudiantes por parte del TEC a hacer cursos de verano que se hacían en el mes de julio en Madrid sobre diferentes programas formativos, como era el análisis bursátil, la gestión de carteras, el comercio exterior, pues a lo largo de estos años sí que hemos ido viendo e intentando responder a las necesidades que nos planteaba el TEC en cuanto a la formación, desde desarrollo de programas ya muy determinados, tanto en invierno como en verano, sobre matemáticas aplicadas a la ciencia de datos, microincentivos y macroresultados, hasta el desarrollo no solamente de este tipo de programas muy específicos, sino de programas de maestrías conjuntos, que los venimos desarrollando en estos últimos años, como es el máster en Business Analytics o Analítica de Negocio y Finanzas, que es un programa muy novedoso que se inició aquí en el TEC de Monterrey por parte de la carrera de Administración Financiera, y que estamos muy contentos y muy orgullosos del mismo, porque permite a estudiantes de último semestre del TEC el poder acudir a España, estar con alumnos de último semestre del IEB, y una vez que finalizan ese semestre se gradúan aquí, continúan un semestre más en Madrid y reciben un título de maestría. Entonces es un programa muy pionero, del cual estamos profundamente orgullosos, así como de la recepción y el envío de alumnos de semestre. En estos 25 años pues sí que hemos notado, como decía Andrea, y luchamos permanentemente por mejorar la imagen, no del TEC, que no hace falta porque el TEC por sí solo se representa, ¿no? Pero esa imagen que muchas veces de una manera muy interesada se da de México, ¿no? México es un gran país. Decía Valle Inclán, que es un escritor español de principios del siglo XX, que la esencia de España está en México, ¿no? Por lo cual venía a decir que todo lo que en España nos viene a representar lo encontramos de una manera muy sencilla en México. Vemos nuestra misma cultura, nuestras mismas raíces, nuestros mismos valores, con lo cual es un destino sumamente interesante y que, a pesar de esa mala prensa a menudo muy malintencionada, sigue siendo un destino entre los más aceptados por parte del estudiante español, ¿no? Creemos que se puede seguir trabajando, que se puede seguir mejorando, que lo digital no viene a sustituir al trato personal, que es donde siempre la cercanía nos hace poder presentar de una manera mucho más directa, y como en el caso de Andrea, que yo no soy mexicano, pero por la afinidad que tenemos entre los dos países, creemos que esa cercanía nos puede llegar a poder explicar de una manera mucho más directa, mucho más cálida, que es un país muy cálido. Entonces muchas veces la barrera que nos encontramos a través de reuniones de videollamadas pues no nos permite poder explicar con más detalle y personalizadamente a los estudiantes la oferta formativa que disponen y a la que el TEC le dedica tanto tiempo y esfuerzo. Sí, yo creo que definitivamente el tener un acercamiento ya directo a los lugares es, como decías, o sea, no va a suplir el hecho de lo digital. Ahora todo con la inteligencia artificial y todo eso, pues a veces
uno cree que pues eso, pues sí, va a ser un gran cambio, pero al final pues lo humano es esa cercanía, el poder platicar, o sea, es muy diferente hacer esta conversación, por ejemplo, aquí, que por Zoom. O sea, no sientes la energía, como dicen, la vibra, ¿no?, de las personas, y entonces pues también son momentos que es de compartir. Y pues también quiero saber un poquito más de ustedes, qué los llevó a querer estar en la parte de la internacionalización, y pues también cuál ha sido su experiencia personal en pues viaje que han tenido también, pues no solamente con el TEC, sino pues me imagino con otras universidades, y pues cómo ha sido enriquecedor para sus vidas. Bueno, yo empecé con una movilidad también y bueno, para mí fue un paradigma. Mi primer país, bueno, mi primer país realmente fue Cuba, después fue más bien Canadá el que a mí me cambió la perspectiva. Y bueno, Canadá es un país que acoge mucho la migración, entonces para mí fue como, wow, esto me gustó estar entre gente completamente diferente a mí, pero teniendo siempre ese respeto por la cultura tan diferente a la mía, tan adversa, pero hablando un solo idioma. En ese momento era el inglés, en ese momento puede ser el español, pero no importa qué idioma hables, creo que lo importante es ese respeto y conocer la cultura del otro lado. Y para mí fue como un shock, siendo mexicana, donde algunas veces creo que la cultura se esconde, lo que nos hace ricos es como esta pertenencia al ser a lo mejor de pronto estar tan cerca de Estados Unidos, que también tiene su respeto, pero es el esconder lo que somos y es querer mostrar lo que no somos. Y creo que nosotros tenemos, no lo creo, estoy segura de que tenemos mucha riqueza. Y muchas veces es como, bueno, no fue tan importante. Entonces, esa parte a mí me encantó y desde ahí siempre busqué irme. Me fui a España, evidentemente, Canadá, Reino Unido, España. Y bueno, terminé estudiando una maestría en Suiza, conociendo un poco el sistema educativo y bueno, empecé un poco siempre intentando buscar proyectos internacionales y después en diferentes universidades y bueno, después al final terminé en esta universidad y voy ahí 10 años, no empiecen a contar porque si no yo me siento en la cabeza todavía de 25, pero desafortunadamente no, ya no es así. Y bueno, cada ciclo es diferente y cada ciclo es muy importante y para mí ha sido un parteaguas y estas ferias, como muchas otras, siempre me recuerdan lo que realmente a mí me movió y me sigue moviendo, es esto, ¿no? Es esa parte de decir, bueno, mi corazón siempre va a estar en México, pero al final del día también voy adaptando la cultura suiza, porque es esa parte de estar también allá. Entonces tengo familia allá, ahora soy casada, tengo 2 hijos, entonces siempre el venir a México es recordar y creo que México tiene ese acercamiento humano, esa ganancia cultural que tenemos nosotros y es lo que los estudiantes siempre nos dicen de regreso, es que los mexicanos es increíble, o sea, es que no me conocía y me ayudó. Y bueno, del otro lado en Suiza, bueno, tenemos esa cultura más fría, son diferentes ambas, ¿no? Y tiene cada una sus ventajas y challenge y retos, pero realmente a mí me sigue gustando mucho esta parte, ¿no? Y el conocer, venir con Álvaro y de pronto nos dejamos de ver, esta vez teníamos que 5 años sin vernos y es verte y es como, ¿cómo estás? Es como ese acercamiento, ¿no? Y esto a mí me sigue llenando y me sigue gustando y bueno, tanto para el incoming como para el outgoing siempre es como, me gusta mucho y creo que cambia la vida y puede cambiar la vida de muchos estudiantes de manera objetiva. Abre muchas ventanas, abre muchas puertas también y hemos recibido hasta líderes del mañana. Entonces, para mí es como, mi idea ahora en la educación es realmente hacer una educación con impacto. Y es lo que estoy buscando yo también a través de esto, porque creo que es como esa parte de decir, bueno, tal vez ahora ya no estoy en México, pero es mi granito dejarlo a lo mejor en México y impactar vidas, porque yo creo que a mí también me abrió un panorama enorme. Y creemos que la educación en el internacional es muy cara y creo que hay modelos en los cuales podemos buscar y podemos encontrar muchas maneras de estudiar y no solamente están los modelos anglófonos, que son muy respetables, pero también otros modelos en los cuales nuestros estudiantes pueden estudiar en el extranjero. Y para mí, mi objetivo sería que muchos estudiantes que a lo mejor hoy dicen, no, es que yo estudio en el extranjero, imposible, se puede. Créanme, se puede y hay muchas maneras de hacerlo y yo encantada de ponerse en contacto. Tengo estudiantes que se han ido hace 10 años y me contactan porque regresan por una maestría en Europa regularmente. Entonces, yo encantada de hacer eso, yo encantada de guiar a los estudiantes porque creo que también eso tiene impacto independientemente de hacer una maestría o un exchange o un summer. Entonces,
para mí es como, yo sigo en eso y me gusta mucho. Sí, te llena y se ve. Me llena. Sí, porque cuando siento que cuando lo hablas, pues se nota que pues te apasiona. Sí, me gusta mucho. Sí, creo que la educación es lo que hace cambiar a un país y es lo que creo que los estudiantes tienen que pensar en eso. Una puerta, una ventana que se abre. Sí. Sí, ahí se encuentra el cambio definitivamente. Sí, efectivamente. Sí. Pues en mi caso, bueno, que yo soy bastante más mayor que Andrea. Aunque, bueno, iba a decir que no lo parezca, pero sí, oye, no es competencia, ¿eh? No, Álvaro. No, vamos. Yo me he dedicado profesionalmente toda mi vida a trabajar en el ámbito internacional. Desde muy joven, además, y siempre he tenido contacto con personas de muchos lugares del mundo por razones de trabajo de mi familia, de lejos. O sea, de hecho, por parte de mi madre, mi abuelo fue uno de los pioneros en venir a hacer negocios internacionales a México justo después de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Entonces, sí que conocía ya el país desde muy pequeño y siempre pues escuchabas cosas de, oye, pues cómo se hacían los negocios, qué divertido era el poder abrirte a otras culturas, el poder hablar, pensar, sacar conclusiones, y a mí eso siempre me ha atraído mucho, ¿no? Sí que vemos que, bueno, surgió la oportunidad de ir a trabajar al IEB por medio de un amigo mío que me llama un día y me dice, mira, trabajo en una empresa del sector educativo que yo no trabajaba en él y necesitamos internacionalizarla. Y me digo, bueno, pues mira, yo voy, te echo una mano 6 meses y me voy. Bueno. ¿Cuántos años han pasado? Hace 25 años de esto. Porque el proyecto era apasionante y sigue siéndolo, ¿no? Es un proyecto donde puedes dejar, como decía Andrea, tu pozo. Y creo que venimos al mundo a dejar huella, ¿no? Y tenemos que pasar por la vida intentando ayudar a los demás y hacer de este mundo, que ya es bastante complicado, un sitio un poquito mejor para nuestros hijos o para nuestros nietos, ¿no? Y en ese sentido, la educación, y más la educación superior, tiene mucho que decir. O sea, la responsabilidad que tiene no solo los docentes, sino las instituciones a las que representamos, tenemos la obligación de hacer que el estudiante que recibimos salga mucho mejor de cómo haya llegado. Y no solo desde el plano académico, sino desde una formación integral de la persona. Y en ese sentido sí que creemos que la internacionalización, con esa manera de abrir un poco la mente, de eliminar prejuicios, de ver que todo el que viene aporta. O sea, nosotros siempre hablamos con ellos y la primera frase que les decimos es: habéis venido aquí a enseñarnos, porque todo el mundo tiene que enseñar algo. Aprender, compartir y sacar conclusiones. En esos el TEC es muy bueno, porque el TEC siempre habla o intenta transmitir una serie de valores a los estudiantes que van a ir de intercambio, diciéndoles esto que acabo de comentarte. Tenemos mucho camino que recorrer, por supuesto. O sea, creo que además las generaciones jóvenes que desgraciadamente están evitando el contacto físico y se dedican más a un plano más virtual, están perdiendo ese desarrollo de las habilidades blandas que les llaman ahora. Nosotros era la educación que recibías en casa, ¿no? Que era el respeto, el trato, la educación, el saber comportarte, el ponerte siempre los zapatos de los demás. Y hoy en día se nos abre en ese camino un reto enorme, ¿no? Y es cierto que ellos, teniendo hoy en día el acceso a toda la información posible a través de Internet, de la inteligencia artificial, de 1,5 millones de cursos, se encuentran mucho más perdidos que lo que era la juventud de hace 10, 15, 20 años, ¿no? Porque quizás les falte esas ganas de aprender, ¿no? Es cierto que en el momento en que les vas guiando un poco y les das un poquito de cariño, es una maravilla, ¿no? Porque enseguida quieren aprender, se vuelcan, y no solamente en el plano académico, y digo, sino más en el plano personal, que es lo que tenemos que cultivar. Entonces, bueno, pues tenemos una gran responsabilidad, pero a la vez es un camino súper bonito. Porque cuando les ves que se van y piensas cómo han llegado, es una satisfacción enorme. Y dices, bueno, porque tenemos que comer, pero si no estaríamos pagados. Eso que comentabas del impacto, ¿no? Que tiene, o sea, siento que es algo que, pues, como asesora yo he visto mucho, que sí ves que las personas más tímidas como que se permiten un poquito más aquí abrirse. O sea, también algo que digo es peculiar de las personas ya que deciden hacer un intercambio es que son personas que son un poquito más abiertas. Tal vez pueden ser algo tímidas, pero
el proceso del intercambio hace que se permitan abrir más y quieran conocer pues otras culturas, otras personas, inclusive a veces simplemente con hacer un verano ya quieren hacer un intercambio, o hasta luego ya buscan irse a vivir a otro país. Entonces realmente eso es muy valioso, yo creo, porque como comentabas, el hecho de que en algún punto pues se perdió eso que eran los valores que eran de casa, que era casi vas afuera, vas a jugar en los juegos, y ahí empiezas a hacer esta socialización que ya no se ve. Ya los parques ya prácticamente están vacíos, todo empieza a ser en línea, y pues ahí está la parte que creo que es el reto, ¿no? De cómo volver a crear estos ambientes donde, a pesar de que, como dices, toda la información habida y por haber está en línea, pero pues qué es lo que nos hace humanos y nos permite conectar de otras maneras. Claro. Así ha sido un gusto empezar platicando pues un poquito de su experiencia también, conocerlos un poco más, y pues continuamos con la siguiente parte del programa. Y vamos a miles de kilómetros, donde les voy dando un pequeño adelanto. Es un poquito sobre qué experiencia han tenido ustedes con los estudiantes del Tecnológico de Monterrey de intercambio en sus universidades. Alguna anécdota que nos puedan contar también. Pero entonces vamos a continuar. Bueno, ya vamos a la siguiente parte del programa, y pues recuerden que están escuchando Global Connection aquí en Tech Sounds Radio. Miles de kilómetros, descubriendo un mundo de posibilidades. Thousands of kilometers. Bueno, pues ahora sí, continuando con lo que les había preguntado, ¿qué se les ha venido a la mente? Nos estábamos riendo mucho, porque estábamos comentando alguna cosa que nos había ocurrido con estudiantes, ¿no? Y tanto en Suiza como en España, y es el choque ese cultural, ¿no? Del que hablábamos, ¿no? Nosotros tenemos un montón de anécdotas, porque al final, aunque compartamos el mismo idioma, sí que es verdad que hay esa diferencia del significado de muchas de las palabras, ¿no? Yo creo que lo que más les choca es que ellos, o el estudiante en general, cuando llega a España, cree que vivimos en un permanente enfado, ¿no? Porque somos gente muy seria o somos muy, muy directos, ¿no? El lenguaje en México quizás es mucho más regalado, mucho más... le dan 1000 vueltas a las cosas antes de decirlas. A nosotros nos hace mucha gracia, porque es verdad que al mexicano se le quiere mucho en España. O sea, ten en cuenta que México para España es un poco la puerta de Iberoamérica, con más de 6.000 empresas que están presentes en el país, donde todas las empresas del mercado financiero español están presentes aquí, hay generando más de 500.000 de empleos directos, y al otro lado del Atlántico pues hay una presencia de más de 500 empresas mexicanas en el sector español, que generan más de 40.000 empleos, con lo cual siempre esa relación, por lazos históricos y porque tenemos mucha relación, pues siempre ha existido. Pero no deja de ser algo interesante, y de hecho nos pidieron una capacitación para una empresa española que había llegado aquí a México. Nos trajeron los principales directivos mexicanos a España para darles un curso de cultura, ¿no? Y entonces era para explicarles precisamente eso, ¿no? Que no solamente que cuando el español llega por las mañanas, en vez de decir hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? Se hace un gruñido que lo significa todo, que en ese sentido. Pero podríamos contar hasta el infinito de situaciones, ¿no? Y a Andrea yo creo que le ocurre lo mismo. Sí, bueno, en nosotros es también el choque cultural, pero con nosotros no son las palabras, es el ruido. Suiza es un país que es bastante... O sea, es muy calmo. Quiero decir que en el tren nos ha tocado estudiantes que llegan con un estado de shock porque piensan que los han regañado, les han dicho que pueden bajar el nivel cuando están hablando por teléfono dentro del tren. O sea, es muy mal visto, es muy incorrectamente
sí, no está bien visto cuando alguien habla muy fuerte. Entonces toda la gente te voltea a ver como diciendo, ¿qué estás haciendo? Claro, los mexicanos, es que no nos damos cuenta, es que es el ruido y es así somos, es nuestra manera de ser y no nos damos cuenta. Entonces de pronto ellos llegan al tren y aparte al inicio venían en grupo, entonces claro, es muchísimo más. O se juntaban con latinos y entonces de pronto el ruido era como que súper fuerte y ellos decían, pero es que estamos solamente comiendo. Y después de las 10 de la noche en las residencias, por ejemplo, donde ellos estaban, no se podía hacer ruido. Ellos decían, ¿pero qué es esto? Y bueno, es que así es. Bueno, si quieren hacer, pero es que de pronto eran reportes de las residencias y era como, ¿pero qué hicieron otra vez, chicos? Pero nada más estábamos cenando, te lo juro. Pero claro, las cenas es con música a todo volumen. Eso para Suiza ya es una fiesta, más de 10 personas ya es una fiesta, ¿sabes? Entonces, claro, es como, qué raro, ¿por qué es así? Yo recuerdo cuando me fui a estudiar, al contrario, me pasa aquí en México de pronto porque hay mucho ruido. Yo cuando me fui a Suiza era como, uy, ¿y dónde está la gente? Porque no se escucha ruido. Es como un ruido tan silencioso que al inicio, cuando tú llegas de un país, de México, es como, bueno, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde vive? Y bueno, los fines de semana es que en Suiza, el sábado se cierran las tiendas, al menos en Friburgo, que es donde está una parte de la universidad, a las 4 de la tarde. Y los domingos no hay nada abierto. Eso para ellos es como un shock. Claro, sí. En México los domingos es el día de familia, es el día donde salimos, hacemos. No. Ellos como, ¿y qué hace la gente aquí? Bueno, te vas a la montaña, te vas a esquiar, pero claro, eso es un shock cultural que lleva tiempo a entenderlo. Ellos quieren ir a comprar, quieren ir a un café, a desayunar. Entonces, claro, eso es muy diferente. Al final, cuando se van, siempre van un poco contentos, pero ese shock cultural al final, ¿no? Ese shock que van, pero bueno, siempre se van muy contentos. Y bueno, mi hijo estaba viendo un video justamente de México una vez que festejamos hace 3 años, y decía, mamá, los mexicanos son muy ruidosos. Y yo, somos. Tú también tienes sangre. Sí. Y dice, ok. No, nosotros con el problema del ruido no tenemos ese problema porque somos igual de escandalosos. A mí me pasó una vez en Holanda, que fui con un grupo de amigos, nos fuimos de intercambio allí y estábamos en un bar tomando una cerveza. Y de repente le hacen a un amigo mío, le dan así un golpe en el hombro y se da la vuelta y era la policía. Y porque habían llamado a los dueños pensando que habíamos llegado allí a quemarles el local, ¿no? Puede pasar, o sea, la policía ha llegado en fiestas. Yo cuando era estudiante también podía llegar la policía y te toca, es que es la 1 de la mañana, no puedes hacer ruido. Y la tercera es multa y todo el mundo se tiene que ir. O sea, es el tema del ruido. Claro, nosotros no lo sentimos, así hablamos y es la manera de expresarnos, o sea, así es. Pero bueno, es parte de la experiencia internacional al final del día. Sí, como el adaptarse a la cultura también. O sea, no perder tu esencia, pero buscar cómo poder encajar. Ajá. Sí. Y la puntualidad. Sí, eso es un gran problema. Ese es un tema. Es un gran problema porque es verdad que nosotros en España nos hemos vuelto muy europeos. O sea, hemos pasado de ser un continente aparte a integrarnos en el continente europeo y tenemos un gran problema con la puntualidad del alumno mexicano. O sea, y yo reconozco que hay profesores que lo de la ahorita lo llevan francamente mal, ¿no? El de, ¿cuándo llegas? Ahorita. Y dice, ¿y qué significa la ahorita, no? Pues está el ahorita y el ahorita mismo, o sea, ¿no? Claro, por supuesto. Es la palabra temporal, ¿no? Sí, la palabra temporal, claro. Es una cosa que pone muy nervioso a muchas personas y entonces hay que entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues conocerlos y decirles, oye, si no pasa nada por llegar un minuto, pero es por respeto a los demás y eso hay que trabajarlo y más que nada forma parte de lo que queremos enseñarte, ¿no? Que seas una persona comprometida, que seas una persona que cumple con los horarios. No por estar más tiempo en la oficina vas a ser más productivo, sino que tienes que ser productivo en el momento que se te pide que lo seas, ¿no? Y lo de Laurita sí que es un choque. Claro. Es una... No lo había recordado yo, Laurita. No, pero a ti te lo dicen en suizo, en alemán, en francés, o en romanche o en italiano. A mí es que me lo dicen en español. Claro, y entonces es que Laurita tiene un contexto claro. Y en España puede ser ahorita, bueno, pues ahorita o ahora, sí. Claro. Y en Suiza en Suiza hasta en las reuniones familiares tienes que llegar puntual. Si dices a la 1, es a la 1. Y si llegas 3 minutos tarde, tienes que escribir un mensaje. Sí. Entonces, claro, para ellos es como, llegué 15 minutos tarde, eso es muy mal visto, y aparte realmente se considera una falta de respeto hacia el tiempo de la otra persona. Entonces hay profesores que lo llevan muy mal.
pero bueno. No, pero es que sí siento que es importante pues tomar en cuenta esa palabra para que pues los que nos estén escuchando ya sepan que si van a Europa pues lo tengan contemplado, porque pues sí, es una palabra que continuaremos después de este corte comercial platicando sobre esto, porque siento que sí es algo que hay que enfatizar, que hay que mejorar como cultura. Y pues recuerden que nos pueden también sintonizar en YouTube. Pueden buscar Tech Sounds Radio y buscar los capítulos de Global Connection. Y pues volvemos en un momento más. El desafío, la integración cultural, The Challenge. Y ahora sí, ya continuamos después de este corte comercial. Y pues estábamos platicando de la palabra ahorita. Y sí, o sea, creo que algo que hay extranjeros que les gusta, que cuando vienen acá me han comentado que es algo que dicen, ay, encontré a mi gente. Por ejemplo, hace poco tuvimos... El episodio pasado fue con unos chicos suizos. Y ellos dijeron, la chica le dijo que era ideal para ella, porque ella no es puntual y que se sintió que se encontró con su gente, sí. Y pues el otro alumno también decía, pues me fui acostumbrando, o sea, ya dice, el problema va a ser cuando regrese a Suiza y tenga que volver a ser súper puntual. Porque aquí sí es cierto, o sea, uno dice una hora y dice, bueno, puedo llegar 5 minutos, o sea, como que no quieres estar bien puntual, porque después dices, bueno, también a veces llegar tan puntual puede ser hasta una ofensa, porque, por ejemplo, una fiesta no puedes llegar puntual en México porque no hay nadie, o sea, a veces mis papás, están haciendo la comida. Hay que darles la tolerancia de los 15-20 minutos, ¿no? Y hasta sí. En cada estado cambia, porque mis papás una vez me contaban que ellos son de la Ciudad de México y se cambiaron a Tampico. Y en Tampico, ahí les comentaron de que, pues, que la puntualidad era pues distinta a la Ciudad de México, porque también les había hecho una hora y ellos llegaron a la hora. Pues también yo creo que teniendo un poquito la idea de la Ciudad de México, hay que estar a tiempo con los tiempos de los tráficos y todo. Y pues la persona salió, pues la señora de la casa con rulos en la cabeza y dice como que ¿qué es aquí? Sí, de que no, faltan 3 horas y que pero pues nos dijeron que a las 6, no, empezamos de que en 3 horas. Y entonces sí es algo que... Qué barbaridad. Sí, o sea, si no sabes, sí puedes sentir que es, pues como los mexicanos yo creo que sienten esa, ¿cómo se podría decir? El ser tan directo para, o sea, para ellos puede ser un poco abrasivo. Para los extranjeros que vienen a México, dices, oye, como que mi tiempo no lo estás respetando, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que cada sitio tiene sus costumbres y hay que tratar de adaptarse en el sitio en el que estás y no intentar andar todo el día comparando, ¿no? Porque al final eso genera distorsiones, genera enfados, genera desprecios en algún momento, ¿no? Sino que tú cuando llegas a un sitio pues tienes que adaptarte a cómo se trabaja o cómo se estudia o cómo se hacen los negocios en cada sitio, ¿no? Esa adaptación cultural en la negociación internacional, que es sumamente importante, ¿no? Entonces, si tú te empeñas en intentar imponer tu manera de trabajar en un país que es extranjero, pues no te va a funcionar. Y viceversa, cuando tú llegas a un país a recibir una formación, no puedes intentar mantener tus costumbres, sino que lo que tienes que intentar es adaptarte, quedarte con lo bueno siempre, intentar incorporarlo, y lo que no se adapta a tu cultura, pues es conocerlo, y para que en el momento que tú vayas, pues hacerlo, ¿no? Porque si no, ya te digo que genera eso, y lo hemos notado, ¿no? En casos donde inmediatamente, que comentabas tú de estos 2 estudiantes que evidentemente se habían adaptado rapidísimamente, el problema va a ser a la vuelta,
Pero también notamos estudiantes que dicen, no, yo sigo con mis planteamientos. Y dices, no, pues que te estás equivocando. O sea, para eso quédate en casa y no salgas de allí, atorníllate la boina o la gorra y quédate con que más allá de la calle donde tú vives no existe mundo, ¿no? O sea, la experiencia internacional, si algo tienes, esa apertura de mente, eso que te permite conocer y quitarte todo tipo de prejuicios, tanto de raza, de religión, de maneras de pensar, y ver que al final tenemos que convivir 7.000 millones de personas en un mundo que al final tenemos todos los mismos problemas. Nosotros hicimos un ejercicio hace 3 años de comparar, juntamos a un grupo de estudiantes mexicanos, españoles, asiáticos y de australianos, y les preguntamos cuáles eran los 3 principales problemas que veían en su sociedad, a cada uno de ellos, de edades muy similares. Todos contestaban los mismos problemas. Wow. Todos. Entonces, pues te lleva a pensar que dices, vivimos todos nos preocupamos por dónde vamos a vivir, todos nos vamos a preocupar de dónde vamos a trabajar, todos nos vamos a preocupar por cuáles son nuestras relaciones afectivas y cómo vamos a afrontar. No entras a valorar si el vecino de enfrente me mira mal o me mira bien, sino que todos al final tenemos que vivir. Y eso te da una respuesta a que los problemas son globales y tienes que buscar soluciones locales. Pero que al final vivimos todos en un mundo cada vez más conectado, donde tenemos que preservar nuestras costumbres, pero también entender que hay costumbres diferentes, y eso es la parte bonita de la internacionalización, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Lo que a veces siento que pasa es que si tú vas a un lugar, como comentabas, y tratas de imponerte, pues ahí te topas con pared, porque pues, te vas a frustrar y no vas a disfrutar. Efectivamente, sí, nos pasa igual también. A nosotros también lo que nos pasa es mucho eso. Claro que son culturas mucho más diversas, claro que te encuentras más choques en México estamos acostumbrados a conectar en el primer momento, es parte de nuestra cultura. Y cuando llegas allá, bueno, es falta de respeto de pronto estar en un grupo, incluso en el trabajo. Pasa mucho, tú estás en el trabajo, tú llegas a una empresa nueva y la gente te saluda sin ningún problema, pero preguntarte de dónde vienes, preguntarte cuáles son tus amigos, para ellos es como una invasión a tu privacidad. Entonces ellos no te van a preguntar, pero pueden pasar 5 años hasta que te preguntan. Pero una vez, eso sí, lo que decía mucho, comparando un poco estas culturas, lo que decían mucho es como, bueno, cuando llegas tú a Latinoamérica, es muy la bienvenida es inmediata. Sí. Pero si tú haces un compromiso de aquí a 6 meses, tú no sabes si esa persona va a llegar. Al contrario, en Suiza, por ejemplo, a lo mejor al inicio cuesta, es como un coco, cuesta entrar al grupo de amigos, pero tú sabes que ese amigo lo puedes dejar de ver 5 años, y si te haces una cita de hoy para dentro de 6 meses, el mexicano dice, ay no, ya se olvidó, yo qué me voy a acordar. El suizo llega a la hora que le dices, así han pasado 6 meses, 1 año o 3. Entonces este contraste es de pronto, para el mexicano es como complicado entender, ¿no? Porque ellos se van a lo mejor 6 meses, máximo 1 año, y les cuesta conectar con los amigos. Pero una vez que han conectado, porque hemos tenido también familias que han acogido estudiantes, siguen en contacto, tanto el mexicano que estuvo en Suiza de pronto trae a los suizos a México. Entonces como que ese lazo se hace mucho más fuerte. Han sido casos pocos, porque evidentemente también el estudiante tuvo que tener esta apertura de decir, bueno, no es que son enojones, no es que son que no me quieren, es que así es su forma de ser. Pero lo más contrario, lo que yo me he dado cuenta viviendo allá, es que les gusta que seamos de esa parte de sonrientes. O sea, claro. Yo me acuerdo, una de las cosas que más me hicieron shock cuando yo estaba en Suiza era que, como estudiante, a los primeros años, que siempre son como donde ves más las cosas, había una chica con un globo en un supermercado con una sonrisa, claro. Yo no lo noto. Me han dicho que soy sonriente, pero no lo sé. Yo no me noto, ¿sabes? Y yo le pregunto a la chica, ¿qué es esto? Y me dice, bueno, estamos haciendo una promoción, una apertura para que la gente sonría. Y yo, ¿cómo? Y claro, yo era estudiante, yo acababa de llegar a Suiza, ¿cómo? Bueno, es que la gente no sonríe, entonces nos hemos dado cuenta que, bueno, claro, hay que promover un poquito más y tal, y claro, tú te das cuenta. También es un tema un poco más oscuro de Suiza, que tiene un alto nivel de suicidio, ¿no? Muchos contextos ahí. Entonces, claro, evidentemente,
como estudiante de pronto eso te causa un shock, un shock porque no sabes, para nosotros es algo como muy básico. Tú entras al taxi y a mí me encanta, yo llego al taxi, claro, de pronto haces el shock, el taxi te pregunta hasta o sea, te pregunta todo. Y claro, al final yo me doy cuenta que yo estoy cambiando, porque claro, para mí eso ya me causa como, pero me gusta también. Entonces creo que es parte de este aprendizaje, como lo decía Álvaro, de la internacionalización y del aprendimiento. Siempre es esa apertura de decir, bueno, ese respeto, pero también cuando estás en este país es adaptarte. Y nuestros estudiantes y los mexicanos cuando van a Suiza, bueno, les toca adaptarse y aprender de otras maneras, ¿no? Sí. Y cada cultura nos hace la mejor más clic que otra. Con una nos identificamos más que otra, pero es parte del aprendizaje. No todas mis experiencias internacionales siendo estudiante ni ahora no conectas de la misma forma, pero esa parte de conexión y aprendizaje. Entonces... Oigan, y sobre esa parte de conexión, ¿qué es lo que creen que conecta más con las culturas de donde son, o donde ahorita están viviendo? Conecta con la cultura mexicana. ¿Qué costumbres? O sea, porque al final, digo, hay cosas que al final sí, definitivamente son completamente opuestas, que también eso estaría interesante saber. Podríamos comenzar tal vez por esas, tal vez, ¿qué es lo que piensan, así que se les viene a la mente que es algo muy... O sea, aparte del tiempo que también dices, bueno, esto es muy contrastante, pero luego nos encontramos acá. Bueno, para nosotros es muy sencillo, ya te digo. O sea, tenemos una relación desde hace más de 500 años. Pues, es como visitar, o cuando recibimos mexicanos o cuando los españoles acuden aquí a México, pues es volver a tu casa. Yo creo que por los dos lados, ¿no? O sea, somos esos hermanos que han dejado de verse, o ese padre con la hija, o bueno, esa relación de parentesco tan cercana que es muy sencillo. Sí que tienes tus diferencias, evidentemente, y cuanto las generaciones más jóvenes, que es una pena, pero empiezan a desconocer la historia de cada uno de su país y se empeñan en buscar diferencias frente a lo que les está uniendo, pues en eso es un pelín más complicado, ¿no? Pero en el momento que ellos dicen, no, es que en México decimos esto, dicen, no, a ver, esa palabra que dices tú, esa frase viene de aquí, y te voy a enseñar de dónde viene realmente, y dices, pues es verdad, porque mi abuela o mi bisabuela era de tal pueblo, de tal otro, y entonces hay un lazo enseguida que es maravilloso, ¿no? Y yo creo que hay que fomentarlo, ¿no? O sea, la idea de la hispanidad, eso que nos une a esos 500 millones y pico de personas que hablamos igual, que entendemos la vida de una manera muy parecida, donde no tenemos problemas en abrazarnos, en besarnos. Bueno, yo sí, pero vamos. No, yo sí, salvo con mi familia, ¿no? Pero vamos, que no hay un problema en tocarse, en poder compartir. Oye, pues una pena, pues siempre se dice que con amigos pues las penas siempre pasan más rápido, o una alegría que se disfruta mucho más. Pues ese tipo de cosas siempre es maravilloso, ¿no? Te encuentras culturas de todo tipo, ¿no? Que de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Y gente pues más abierta, más cerrada, que les cuesta más. ¿Dónde estamos notando cada vez más diferencias? En la comida, por ejemplo. Pero vamos, que yo creo que es un hecho general, sí. Porque antes tú llegabas, comías, un poco incidiendo en eso que venías aprendido de casa, donde ibas, comías lo que te... Iba a decir lo que te echaban, pero casi, o sea, comías de todo y si no te lo inventabas, ¿no? Y hoy en día sí que es como la gente quizás más... tiene más barreras o se evita acercarse a probar otro tipo de sabores, otro tipo de comidas, porque no, es que yo solo quiero comer, en España decimos el filete empanado y las patatas fritas, ¿no? Que es lo único que como, ¿no? Pues no, pues tienes que comer de todo, ¿no? Pero es un poco, más que choque cultural, es un choque de educación. Y se podría hablar mucho de eso, de quién es el responsable de eso. Pero en general luego cuando pasan un tiempo, y yo creo que a ti te pasará igual, luego ya enseguida pues se hacen a los sitios, comen, pues no tienen más remedio porque comer tenemos la mala costumbre de hacerlo todos los días, ¿no? Y acaban pues bueno, pues adaptándose y decir, bueno, pues puedes acordarte del padre, de la madre del que tienes enfrente, pero la gente joven, si algo tiene, es que tiene esa capacidad de adaptación que es maravillosa. Entonces, bueno, yo por mi parte pensando, creo, bueno, somos culturas completamente diversas, pero creo que lo que nos conecta o lo que los suizos han tenido la oportunidad de conocer México es esa diversidad, esa conexión y esa
México es un país muy de familia. La familia es muy importante para nosotros. Suiza es lo contrario. No digo que no sea importante la familia, pero es un país muy individualista. Es como la diferencia más grande, pero creo que ese individualismo también tiene unos contextos más negativos. Entonces, a mí, por ejemplo, si yo pienso un poco en mi familia en Suiza, a pesar de que somos una familia muy internacional, esa conexión de familia, no somos una familia tradicional, tengo que decirlo, como Suiza, como suizos allá. Es que cuando tengo un problema, yo me lo guardo, ¿sabes? Ha pasado mucho en Suiza. Ellos tienen un problema y es como, bueno, yo voy solo, tengo que resolver. Por esta parte de individualismo, porque sí fomentan mucho el que el niño, ya estando en el kindergarten, en la guardería, perdón, ya estando allá, evidentemente ellos caminan solos a la escuela. Hay mucho tema de seguridad, hay mucho tema de aprender de que ellos se tienen que vestir solos, tienen ya educación física, tienen que ir, vestirse, desvestirse, toda esa parte yo la encuentro genial. Pero hay una parte en la que después, bueno, como lo decía Álvaro, ¿no? Las penas con amigos son más fáciles, ¿no? Porque no dejan de ser problemas, pero se comparten, se abre esa parte. Y allá cuesta mucho más trabajo abrirse, decir, mostrar. Y vivimos los jóvenes ahora también, es más esta parte de show up. Las redes sociales, tengo que mostrar que estoy bien, que toda la vida está bien, que todo pasa. Y entonces de pronto me comentaba uno de los estudiantes que pasó una fase muy negativa de depresión y decía, es que me cuesta incluso hablarlo con mis mejores amigos, me costaba en ese momento y decía, bueno, nosotros en México es como yo me recuerdo, es que me dejaba el novio y yo era, vámonos a la cantina, vamos a tomar, y era llorar, y me decía mi hermano que en la Ciudad de México habían abierto un bar solo para mujeres, donde canta, no sé cómo se llama, Sala de despecho. Creo que sí, algo de esto, no sé, y me decía mi hermana, yo ya fui 2 veces, casada con hijos, pero con las mamás, ¿sabes? Echando ahí. A echar pestes del marido. Claro, sí, claro, por supuesto. Y yo creo que esta parte y esta sociedad tan contraste de Suiza es como, bueno, yo me lo quedo, y no es que no lo hablemos, pues a lo mejor lo hablo en mi rincón con un amigo, o a lo mejor ni lo hablo, ¿no? Y esa parte creo que es como lo tan diverso que hay. Y lo que para mí me gusta mucho es como encontrar lo que me gusta de cada una de las culturas en las que me ha impermeado más, o en las que tienen más impacto en mi vida, y como crear la propia, ¿no? Esta parte de valores y decir, bueno, esto me gusta de México, esto me gusta de Suiza. Y al final del día yo me considero una persona en la cual, a lo mejor por haber crecido en la Ciudad de México los primeros 15 años de mi vida, bueno, no lo sé, no tengo tanto impacto en pensar lo que dice el vecino, ¿no? Porque al final del día, bueno, toda gente habla, ¿verdad? Pero esta parte de redes sociales, de estar mostrando y de todo, creo que es muy negativa para nuestra sociedad, para la gente joven, porque hay que mostrar también el lado que tenemos, esta angustia, hablamos de todas las cosas bonitas que tenemos en cada uno de los países, pero también tenemos cosas muy negativas, ¿no? En cada cultura. Y a lo mejor es esta experiencia, y la conexión entre Suiza y México yo creo que es el contraste más que la diversidad, el decir, bueno, afortunadamente de alguna forma yo tengo los valores de familia muy adaptados, mi esposo viene también de una familia ya internacional, entonces no sé si eso hace. Yo le decía, tenemos sus abuelos de mis hijos son 2 mexicanos, uno es europeo y una es mitad africana, mitad asiática. Los valores pueden ser completamente diversos, pero a lo mejor lo que tú decías del estudio que hacías, ¿no? A lo mejor al final del día tenemos los mismos problemas, y al final del día los 4 abuelos con una complejidad familiar completamente diversa decidieron enfocarse al valor de familia. Y mi esposo y yo tenemos este valor de familia, que no digo que no se tenga en Suiza, pero sí es más de, nosotros era como, en la familia de mi esposo en Suiza era como vernos cada domingo. Y yo, esto yo lo conozco, claro. Esto a mí me gusta. Entonces esa conexión de decir, y yo le decía a mi esposo, bueno, esto es normal. No, o sea, yo tengo compañeros de trabajo, no sé si en España sea mucho que los abuelos cuiden a los nietos, sí, pero en Suiza no, en Suiza el abuelo, compañeros que les dijeron, ¿sabes qué? Mira, me encanta tu hijo, me encanta tu nieto, pero a mí me lo traes solamente si tiene algún problema. Yo quiero viajar o quiero hacer mi vida, o todavía no estoy jubilada y no me interesa. Y mis hijos los cuidan los abuelos, entonces... ¿Qué haríamos sin los abuelos? ¿Qué haríamos sin los abuelos, verdad? Y creo que también, bueno, en México es muy típico también esto, ¿no? Pero esta mezcla de cultura, esta mezcla de generaciones que, desde mi punto de vista, tiene mucho impacto en las nuevas generaciones también. Esa parte de conexión con la naturaleza, que si no están en contacto con las antiguas generaciones, es como mucho esta tendencia de online, ¿no? Pero no hay conexión con la vida real, con la gente, con los amigos, todo es a través del teléfono, ¿no?
y lo que viene, lo que nos espera. Y efectivamente, o sea, te haces tu propia cultura, porque al final vas tomando de diversos sitios algo que te llena. O sea, no es bueno, pues tengo aquí un puzzle de piezas y me gusta esta, no, sino algo que realmente impacta en ti y lo vas integrando, ¿no? Y yo he habido veces que me he encontrado con amigas y me dicen, ¿por qué hacéis esto? Y digo, ay, y me he tenido que poner y digo, ¿dónde aprendí yo esto? No, pues tuvimos una vez con socios no me acuerdo de qué país era, y digo, pues me gustó y lo hemos adaptado en casa, o sea, ¿no? Porque nos gusta. Y o sea, nosotros cuando ponemos en Navidad el nacimiento o el árbol de Navidad, ¿no? Y tenemos, pues yo creo que en el Belén debe ser la ONU, porque tenemos piezas de todos los lugares del mundo. O en el árbol, de repente, pues colgamos cosas que hemos ido comprando o que nos han regalado de cualquier lugar, y incorporando costumbres, pues cosas tan tontas como el calendario de Adviento, ¿no? Que ahora está muy de moda. Nosotros lo hacemos en casa, pero yo lo hacíamos desde que empezaron a nacer mis hijos hace 20 años. Y en España no es tradición. Y en España no es una tradición. Y ha venido gente a casa y decir, ¿por qué tenéis esto? Digo, ahora se empieza a poner muy de moda en España. Pero decían, ¿y esto por qué? Digo, no, pues un calendario de Adviento, pues porque lo vimos en no sé dónde y nos gustó. Y digo, oye, pues qué cosa más bonita, ¿no? Dice, pero si no es tradición aquí. Digo, pero es que es la tradición de mi casa, ¿verdad? Claro. Y entonces eso es lo que te da el trabajar en un departamento internacional, pero no solamente en la educación, que es importante, sino en cualquier ámbito de la vida. Y hoy en día todas las empresas tienden a tener ese departamento internacional. Entonces, pero lo que hablábamos antes, sin tratar de imponer, pero llevándose lo mejor de cada sitio. Sí, creo que lo que se busca mucho es esa conexión, ¿no? Y siento que, o sea, si yo pudiera englobar como lo que siento que hace la internacionalización, es eso, buscar, crear caminos para que la gente conecte. Y bueno, pues ahora sí que ya llegamos prácticamente al fin del programa, pero pues vamos al resumen y cierre. Entonces recuerden que si apenas nos están sintonizando, pueden ver la grabación de este programa en YouTube. Pueden buscar Tech Sounds Radio en YouTube y también buscan Global Connection. Y pues ahora sí que el cierre del programa. Resumen. Summary. Y bueno, pues ahora ya llegando al final del programa, pues antes de cerrar, pues esto es un poquito más en aspecto personal. ¿Qué consideran que se llevan de esta experiencia? O sea, que es un aprendizaje que les gustaría compartir, que les gusta de la internacionalización o de su trabajo, o algo que les gustaría compartirles a la audiencia. Álvaro. Estoy pensando. Bueno, son intangibles. O sea, no es algo que tú puedas tocar. El bagaje, la mochila que cada uno vamos haciendo en la vida, la vamos llenando de experiencias. Y yo me quedo, por la suerte que hemos tenido de trabajar en el sector internacional, con la gente que he llegado a conocer, lo interesante que es. De personas que he conocido en cualquier lugar del mundo, lo que me han enseñado. Yo digo que en el trabajo hay que siempre estar con las orejas muy abiertas, porque vas a aprender siempre cosas nuevas y vas a conocer gente de todas las edades que te van a enseñar muchas cosas, ¿no? Te van a hacer preguntas, te van a hacer reflexiones, vas a poder compartir tiempo, porque al final es un trabajo que yo siempre lo asemejo a los panaderos, que hay que echarle horas y hay que tratar con mucho cariño y saber que tú estás sembrando, y que probablemente mucho de lo que tú estás sembrando no lo vas a ver en tu trayectoria profesional, sino que vendrá siempre alguien detrás que va a recoger esos frutos, ¿no? Entonces es un trabajo que requiere muchas horas, pero y que vas a dedicarle a hablar, fundamentalmente, que es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Hablar con las personas. Yo cuando empecé en esto conocí a una persona que lo que me comentó lo primero es, mira, para trabajar en el negocio internacional yo te doy la única regla o el único consejo que te voy a dar, y es: primero haz amigos y los negocios vendrán después. Yo
puedo decir que ese consejo que me dieron lo he visto cumplido y multiplicado en estos 25 años. Porque es verdad, yo he hecho grandísimos amigos con los cuales cuando yo he tenido un problema en el sector o porque han salido un programa, siempre he podido contar con ellos que me han ayudado a resolverlo. Yo espero haber podido ayudarles cuando me han requerido mi ayuda y los negocios han venido siempre después. O sea, no ha importado nunca no, es que no sale este programa, no pasa nada, ya saldrá otro negocio, no hay problema. Pero mantengo esa amistad desde hace muchísimos años con un grupo, entonces con Andrea, que no nos veíamos hacía un montón de tiempo y ha sido una alegría inesperada encontrármela aquí, ¿verdad? Entonces yo diría eso siempre, primero haz amigos y los negocios vendrán después, y vienen, eso lo puedo asegurar. Para mí es esta parte de conexión también, o sea, yo creo que lo que decíamos antes, ¿no? Lo que no podemos hacer en línea, esta parte de conexión, esta parte de hablar, esta parte de sentir, de vivir, creo que esa parte es lo que a mí se me queda, es lo que a mí me ha gustado y me sigue gustando, y para mí es eso también, quédate con la gente, con la experiencia, porque es lo único que al final del día nos enriquece más. Y para el mensaje, para los estudiantes sería, anímense a estudiar internacionalmente, de verdad, o sea, oportunidades hay muchas, y es esa manera de decir, bueno, para mí es irreal, es impensable, sobre todo en una cultura en la cual la educación es cara, es complicada. Sí. Es posible, se puede. Hay maneras y de verdad, o sea, yo estoy con estas ganas de decir, solamente inténtenlo. Hay muchas maneras, no hay el modelo tradicional americanizado, no, hay muchas maneras, en Europa hay muchísimas también, entonces, de verdad, anímense porque les cambia mucho la vida. Para mí es como ese mensaje de decir, no se pongan la barrera en la cabeza. Hay que buscar caminos. El camino a lo mejor no puede ser fácil, pero se puede. Sí, entonces, el cómo sí. El cómo sí, porque sí se puede. Oigan, y ya para finalizar, ahora sí, una palabra que englobe su experiencia internacional. ¡Wow! Una palabra. Conexión. Sí. Y yo creo que es esa y es aprendizaje continuo. Sí. O sea, ganas de aprender. No, pues oigan, qué bonita plática, qué enriquecedora. Y pues ahora sí que, ¿cómo en España dicen adiós o cómo dicen adiós? Yo digo adiós porque te vas, no, hasta luego no podemos decir porque sería que nos volveríamos a ver, que nos encantaría volver a verte, pero decimos adiós. Muchas gracias y adiós. O sea, yo creo que en español tenemos la palabra más bonita que existe en el mundo, que lo engloba todo, que es gracias. Y con esa palabra se cierra todo, ¿no? ¿Y en Suiza? Tschüss. Tschüss. Au revoir. Chao. Chao. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizarnos. Muy buenos días. Bye. Hasta aquí Global Connection. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, el miércoles a las 11 de la mañana, solo en Tech Sounds Radio 94.9 FM.